Hay un dicho que dice, mente sana, cuerpo sano. ¿Lo has escuchado? Yo creo que es una mentira, ¿cierto? Yo conozco a a personas que tienen la mente muy sana y su cuerpo está atrofiado. O sea, entiendo por qué se dice, ¿no? O sea, lo que están diciendo es cuidemos nuestras mentes y todo, pero literalmente no aplica esa declaración. Tu mente puede estar muy lúcida, sana, perfecta, y aún así tener un cuerpo en deterioro, ¿cierto o no? Aunque hay cierta verdad en que entre más sanos estén los miembros de nuestros cuerpos, pues más sano se va a ver el cuerpo entero, ¿cierto o no? Y eso lo podemos experimentar cada que nos enfermamos, ¿cierto o no? Empieza a fallar algo de tu salud y todo empieza con un problema, ¿cierto o no? Y conforme avanzas en tratar de solucionar ese problema con medicamento, con doctores, con terapias, con lo que sea, te das cuenta que otras cosas empiezan a fallar. Otras partes del cuerpo empiezan a doler. Y uno dice, pero ¿cómo? Si me diagnosticaron que el problema era esto, ahora ¿por qué también tengo efectos en esta área? ¿Por qué hay repercusiones en este tema? Y creo que la respuesta es muy simple. Cuando un miembro, un órgano de nuestros cuerpos está convaleciente, este impacta todo a su alrededor, ¿cierto? Y eso a su alrededor también empieza de alguna forma a desajustarse, desbalancearse, de tal forma que no da su rendimiento al 100%, porque lo que pasa, y no soy doctor, y corríjanme, aquí hay doctores, lo que pasa es que nuestro cuerpo trata de empezar a compensar cosas que algo no está haciendo, de una parte del cuerpo que no está haciendo bien. Entonces esa compensación es como estirar una liga de más, y entonces el cuerpo tiene que estar haciendo cosas como para ponernos en un balance sano, ¿no? y sostener nuestras vidas. Digo, eso de manera general creo que es así como funciona. Entonces por eso es que podemos ver a la luz de esa ilustración la importancia de miembros sanos, ¿no? Cuando hablemos de un cuerpo sano, estamos hablando también de miembros sanos, porque son los miembros sanos en conjunto los que componen ese cuerpo para que el cuerpo se vea sano, ¿cierto o no? Y creo que ya hemos estudiado y hemos visto las ilustraciones de Pablo con esa misma idea, y hoy él va a seguir hablando de ese tema, y el mensaje de hoy tiene que ver precisamente con esta idea: iglesia sana, cuerpo sano. Cristo dice que la iglesia es su cuerpo. Somos la plenitud del que lo llena todo en todo. ¿Puedes creer? Entonces, qué importante es que ese cuerpo se vea saludable. Importante que ese cuerpo se vea sano, sin importar de qué tamaño es, ¿cierto? No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la salud del cuerpo. No tiene que ver con el tamaño de la iglesia, tiene que ver, ¿está saludable o no? Lo podemos ver hasta en la vida real, ¿cierto o no? Conocemos personas de todas las edades, ¿no? Desde bebés recién nacidos hasta gente ya en el estado de vejez. Y puedes encontrar de los dos perfiles, hablando de un bebé y de una persona ya grande, gente sana y gente enferma, en donde la edad no hizo ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que sus miembros están funcionando como deben, de la manera que deben, para sostener la vida de ese humano. Y creo que con eso tenemos que tratar hoy. Pablo, en esta sección de Efesios 4, 1 al 16, exhorta a la iglesia de Éfeso a mantener la unidad, porque eso revela salud, a usar sus dones y a crecer en madurez espiritual. Esos miembros de ese cuerpo que representamos tú y yo tienen que estar unidos para que la iglesia esté saludable, tienen que estar usando el lugar que Dios asignó para que el cuerpo trabaje en armonía, ¿cierto? ¿Te imaginas por un momento poner al hígado a hacer el trabajo del corazón? ¿Cómo nos iría? Pues muy mal, ¿cierto? La función del hígado, yo sé que es muy tonto, pero
Pero esas cosas tan simples de entender, a veces no las queremos entender en el contexto de vivir la iglesia local. Y por eso es que lo puse así tan ridículo como suena, porque a veces así de ridículos somos nosotros en no querer adoptar nuestra posición en el cuerpo y estar contentos con ello, recordando que esa posición en la que Dios me ha puesto es instrumental y esencial para que todo el cuerpo se vea saludable, se vea sano, se vea vibrante, se vea de impacto, se vea vivo y pueda ser usado para que el reino de los cielos avance. Amén. De eso vamos a hablar hoy, y vamos a hablar en particular de 3 aspectos que nos ayudan a vernos como una iglesia saludable. He dividido el mensaje en tres porciones, precisamente para que veamos cada uno de ellos. Cada porción tiene un subpunto o varios subpuntos que vamos a estar analizando el día de hoy. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en capítulo 4, versículos 1 al 6, que quiero volver a leer. Si tienes tu Biblia, acompáñame, en donde vamos a ver que una iglesia saludable se caracteriza por la unidad espiritual. Lo acabamos de cantar en esa canción que me gustó mucho, no sé a ti. Una iglesia saludable se caracteriza por la unidad espiritual. Acompáñame a leer nuevamente esos 6 primeros versículos. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces vemos ahí la idea, ¿cierto? Versículo 3, esforzándose ¿en qué? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? Perseverar ¿en qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta? No nada más cualquier tipo de unidad. Una unidad centrada en el Evangelio. Ese Evangelio que trajo paz a nuestras vidas, que trajo paz y reconciliación de la hostilidad que existía entre Dios y los hombres. Ese tipo de unidad, no cualquier unidad, no la unidad que el mundo encuentra cuando viene un mundial o cuando su equipo favorito llegó a la final. No ese tipo de unidad. Una unidad que pueda parecer meramente mundana, carnal, guiada por las pasiones y las emociones de los hombres. No ese tipo de unidad, sino una unidad guiada por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Es lo que Pablo quiere ver, que nos esforcemos en perseverar la unidad del Espíritu. ¿Te das cuenta? El Espíritu la va a provocar en nosotros. Como vimos la semana pasada, no depende de nosotros, depende del Espíritu que mora en nosotros. De forma que aunque hay una responsabilidad humana, hay un sentido en que Dios se va a encargar de fomentar esa unidad en nuestros corazones, de que perseveremos en ella. Una iglesia saludable se caracteriza por la unidad espiritual, iglesia. Es muy, muy importante. Y el primer aspecto bajo ese punto es que somos unidos por el llamado divino. Ahí empieza todo. Por algo que hizo Dios en nuestras vidas. Versículo 1 nuevamente: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Unidos por el llamado divino. Es así como vamos a encontrar la unidad cuando Dios inicia una obra en nosotros, cuando Él hace un llamado eficaz a nuestras vidas. Es solamente así como inicia la unidad. Por eso la importancia de entender a quién le pertenece la salvación. La salvación no nos pertenece a nosotros. La salvación no la iniciamos nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos, usando el lenguaje de Efesios, muertos a Dios, apartados de Dios.
Dios tuvo que hacer algo en nuestras vidas. Él inició una obra en nosotros. Pablo entiende eso. Dice, les ruego que ustedes vivan. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con vivir la fe. Por tanto, o sea, después de todo lo que ya dije, por tanto ahora toca hacer algo. Hay una responsabilidad humana, dice Pablo. Hay que vivir. ¿Ya entendiste todo lo que ya dije, dice Pablo? Ahora te toca poner manos a la obra. Queremos ver tu fe en acción. ¿Dices que entiendes eso? Entonces ahora se tiene que ver esto otro. Porque si no se ve esto otro, si no vives de una manera digna del llamado que Dios ha hecho para nuestras vidas, entonces quiere decir que no has entendido nada. Esa es la otra conclusión a la que Pablo quiere que lleguemos. Si no hay transformación, si no hay un cambio de corazón, si no hay un cambio de mente, si no hay un renovamiento del entendimiento, si no hay un crecimiento, si no hay perseverancia, entonces ese es el primer llamado, ser llamado por Dios, unidos por el llamado divino que inicia con Dios. Amén. Y si eso es algo que tienes, entonces hace sentido que sigamos escuchando lo que sigue después de versículos 2 y 3, en donde somos unidos por una conducta cristiana. Eso también nos une, la evidencia de la gracia de Dios. Vamos a leer nuevamente esos pasajes. Que vivan, otra vez ahí está la palabra, vivan, ¿te das cuenta? Es un énfasis de palabras. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad, otra vez la palabra unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Sino de la conducta, sino del carácter que Dios, de la expectativa del carácter que Dios quiere ver en los suyos. ¿Qué es lo que el Evangelio hace en las vidas de las personas? Esto, que vivimos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. ¿Por qué necesitamos la humildad y la mansedumbre? Porque no va a ser fácil la santificación, ni en nosotros ni en los que nos rodean. Yo necesito ser manso y humilde cuando yo dé una evidencia de la gracia en mi vida y otro no la esté dando. Y recordar que tengo que ser paciente, así como Dios fue paciente conmigo. Así como otros fueron pacientes conmigo en su momento, en mi momento de inmadurez, cuando era yo un bebé que tomaba leche espiritual. Necesitamos ser pacientes los unos con los otros. Eso no significa que vamos a dar rienda suelta al pecado. Eso no significa que no vamos a tener expectativas altas de cómo es que luce vivir de una manera digna del llamado. Claro que hay expectativas altas. No hay tregua. Lo veíamos, estábamos en la semana teniendo el discipulado de Caminando con Jesús el día jueves y veíamos un poco precisamente de esta idea. Yo les decía, nuestras circunstancias, nuestros trasfondos, nuestro sufrimiento del pasado antes de venir a Cristo no se puede convertir en la razón por la que no estamos dando la evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso no se vale. Eso no es bíblico. La Biblia no lo enseña. Con eso no estamos diciendo que en medio de esas cosas hay que mostrar la paciencia. Claro, hay que mostrarla. Hay que saber de dónde está parada la persona y de dónde viene, como para decir, wow, yo ya veo evidencias de la gracia, nada más con el hecho de saber de dónde te salvó Dios. Pero aún con todo y que eso es verdad, no vamos a decir que hasta ahí termina la cosa. Sigue habiendo el llamado a animarnos a vivir la fe, a las buenas obras, a vivir la piedad, a vivir de una manera digna del llamado. Y la excusa para no querer perseverar no puede ser, no, acuérdate que yo sufrí mucho, no, acuérdate que yo vengo de un trasfondo caótico en mi pasado. Eso no puede ser la base, porque si no, entonces, ¿cuál es el estándar? Debe haber constancia, debe haber perseverancia. Y sí, vamos a ser pacientes, vamos a orar, pero nunca vamos a quitar el dedo del renglón. Tenemos que seguirnos llamando y exhortándonos a vivir la fe. Y creo que eso es algo de lo que significa ser cristiano. Dios nos llamó no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios nos llamó no porque nos veíamos muy lindos, sino
a pesar de que no nos veíamos nada agradables a su vista, pero una vez que nos llama, Él empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Empieza un proceso de santificación, de forma que comienzo a parecerme cada día más y más a Jesús, de forma que ya no soy el Omar de hace casi 17 años, desde que me llamó Dios. No puedo ser, no me puedo acostumbrar a esa idea. Tiene que haber cambios, tiene que haber evidencias de que yo estoy viviendo mi fe de formas que cada día me parezco más a Jesús. Amén. Y así con cada uno de nosotros. Por último, la iglesia saludable se caracteriza por la unidad espiritual, esto es, unidos por la confesión del Evangelio, versículos 4 y 5. ¿Ve? Esto que básicamente lo cantamos hoy: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Por eso la importancia de conocer el Evangelio. Lo vimos en un mensaje pasado, ¿cierto? Tenemos que conocer qué es eso que nos une. Tenemos que conocer cuál es eso que es lo más importante de lo importante. Y una vez que nos identificamos con ello, que decimos haberlo creído, entonces eso también nos une. Nuestra doctrina nos une. La sana doctrina es sana, y algo de la que la hace sana es que divide a las personas. ¿Te habías puesto a pensar en esa idea? La sana doctrina divide las iglesias. Parece contradictorio, ¿cierto? Porque ahorita te pudiera pasar por la mente: predicador, tú me acabas de decir que lo que Dios quiere es la unidad. ¿Cómo me dices ahora que la sana doctrina divide a las iglesias? Sí, precisamente los divide para que quede bien definido qué son las cosas de primera importancia y qué no, qué son las cosas que salvan de la doctrina y qué no, qué son las cosas que pertenecen al Evangelio y qué no. Y una vez que tenemos claridad en esas cosas, que estamos parados en la misma página con respecto a esas cosas, esos que están parados ahí se unen más. Y esos que no quieren ver esas cosas, que no se quieren someter a esas cosas, que no quieren vivir las implicaciones de esas cosas que dicen creer, se hacen a un lado por naturaleza del proceso mismo. Se divide la iglesia. Eso es parte de lo que significa encontrar la unidad. Dividir lo malo, por decirlo así, de lo bueno. Lo que tiene, lo que está buscando lo sano en común y lo que no lo quiere. Y eso es parte del llamado. No nos debemos de sentir mal cuando eso sucede. Claro, debemos de hacer preguntas sabias. ¿Por qué sucede? Y ya una vez que hemos hecho preguntas sabias y hemos encontrado respuestas sabias a esas preguntas, entonces estar tranquilos de que es parte del proceso. Así va a ser. En algún momento alguien me dijo: no, pero es que veo caos alrededor de la iglesia. Y yo le decía: acostúmbrate a eso. O sea, si tú lo que dices es que quieres estar en una iglesia sana vive en caos. Y si lo que no queremos es caos a nuestro alrededor, gente que se va a ir tal vez enojada con la iglesia, con el liderazgo, muchas de las veces levantando falsos. Esta no es tu iglesia. Y lo digo con todo el amor y la humildad y la mansedumbre. No lo es. Porque no vamos a comprometer las cosas de la verdad, del Evangelio mismo, la confesión misma que vemos en estos pasajes, para que las personas estén cómodas, para que las personas no se enojen, para apapachar el pecado. No lo vamos a hacer. Para eso hay mejores organizaciones donde podemos encontrar ese tipo de unidad, en donde todos podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y no pasa nada. No en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo va a haber diferencias, va a haber convicciones, con la esperanza de que si son sanas y altas y bíblicas, la iglesia va a estar dispuesta a que se pierdan algunos miembros del cuerpo,
porque a sabiendas de esto, que si se quedan, van a dañar al cuerpo, van a malfuncionar el cuerpo. Es importante que entendamos eso. Una iglesia saludable se caracteriza por la unidad espiritual, sí, pero esa unidad espiritual se encuentra en la brecha de la división a veces. Es algo que tienes que entender como cristiano. Y si no lo entiendes, pero lo que sigues buscando es una iglesia sana que predica la verdad, tarde o temprano lo tendrás que entender. Porque las reglas del juego no cambian. Pero si lo entiendes, entonces vas a estar dispuesto a sufrir el agravio, a padecer por causa del Evangelio. Amén. Entonces, una iglesia saludable se caracteriza por la unidad espiritual y lo vemos en estos pasajes, lo vemos en la confesión de estas cosas que vemos en el texto: un solo cuerpo, un solo espíritu, el espíritu que nos trajo vida, así como también ustedes fueron llamados en la misma esperanza de su vocación, un solo Señor, el Señor que confesamos, ante el cual nos hemos rendido y hemos reconocido que lo necesitamos como nuestro Señor y Salvador, una sola fe, la fe que nos salva, la fe que es la que nos trae vida cuando creemos en el Evangelio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, lo vimos en el capítulo 2. Un solo bautismo, ese bautismo en donde confesamos frente a un grupo de creyentes que hemos decidido seguir a Jesús, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por ese Señor, ese Salvador, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que nos une, iglesia, las confesiones de esas declaraciones, cuando en verdad las hemos creído. Amén. Los noto agüitados, el que está enfermo soy yo. Vamos al siguiente subénfasis. El siguiente subénfasis es este: una iglesia saludable se caracteriza por la diversidad espiritual. Una iglesia saludable se caracteriza por la diversidad espiritual. Eso lo vamos a ver en versículos 7 al 12. Acompáñame a leerlos juntos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia saludable, iglesia, se caracteriza por la diversidad espiritual. Algo que tienes que entender y que me gusta de este pasaje es que esta sección básicamente compone o es el fundamento de la filosofía ministerial de nuestra iglesia, del cómo es que hacemos iglesia. Por si no te habías dado cuenta, somos una iglesia cristocéntrica. Quiere decir que nos sujetamos a aquel que es la cabeza. No somos una iglesia pastorcéntrica, que dependemos de los hombres o de los pastores o de un grupo de líderes para hacer la misión. Y todo eso sucede y se hace real cuando entendemos la interpretación de estos pasajes que acabamos de leer. Que una iglesia saludable se caracteriza por la madurez espiritual. ¿Y en qué aspecto? Primeramente, la madurez implica semejanza de Cristo. Versículo 13, acompáñame a leerlo. Dice, perdón, me pasé al otro punto, ando un poco mareado. Una iglesia saludable se caracteriza por la diversidad espiritual. ¿Y qué quiere decir? Lo primero, que esa diversidad tiene que ver con que tenemos diversos dones, versículos 7 al 10. Tenemos diversos dones. Eso es parte de lo que Dios hizo cuando nos salvó. No nada más nos salvó, no nada más nos trajo redención, no nada más nos justificó por la fe, sino que esa justificación vino acompañada de todo un combo. Velo así como el combo de la salvación. Y en ese combo vinieron muchas cosas buenas,
Una de ellas, no nada más que Dios nos justificó delante de Él para ser declarados justos ante su presencia por medio de la fe. No nada más que ya no va a haber condenación para los que están en Cristo Jesús. También algo de lo que nos dio es dones para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Nos hizo miembros de un cuerpo, nos adoptó a su familia y Él tiene la expectativa muy alta de ahora querernos usar para que su iglesia se fortalezca y sea madura y sea sana cada vez más y más conformada a la imagen de Cristo. Y eso lo vamos a ver en versículos 7 al 10, que quiero volver a leer y ir explicando de manera breve. Dice: pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con gracia, no ha cambiado. La salvación es por gracia, la santificación es por gracia, el servicio a la iglesia es gracia. ¿Okay? Así que si hay algo esta mañana que tú haces por encima de los demás, no te jactes. Pablo no se jactaba. Pablo no se jactaba de las cosas que hacía por encima de los otros apóstoles. Él entendía que fue la gracia desmedida de Dios en su corazón para poder hacer más que los otros apóstoles. Y eso también aplica a nosotros, y lo podemos ver en este pasaje. Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No vino de mí. Si yo estoy predicando esta mañana, aquí no vino de mí. Créeme que yo no hubiera escogido ser un predicador nunca. No me vería ahí, ni me vería con las capacidades de hacerlo. En realidad es la gracia de Dios creando eso en mí. Y así como hablo de la predicación, así hablo con cada aspecto ministerial de la vida de esta iglesia. Estoy casi seguro, y espero así te veas, que si hay algo que es de bendición para esta iglesia, entiendes que fue la gracia de Dios obrando en ti. No fue nada más, no vino de ti. Es por gracia, es un regalo inmerecido, al igual que la salvación. Tú y yo, Dios no nos necesitaba. Tenemos que entender eso, en verdad lo tenemos que creer. Y lo tenemos que expresar en formas que la gente pueda ver que en verdad creemos esas cosas. Dios no nos necesitaba. Dios si quiere, ahorita se deshace de todos de nosotros y trae personas nuevas para hacer cosas mejores. Pero en su misericordia nos quiere usar, en su gracia nos quiere usar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender esta mañana. Que tenemos sí diversos dones, pero que todo ha sido por gracia de esa misma fe en la que hemos creído. Dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. ¿De quién está hablando ahí? Está haciendo una cita, claro, del Antiguo Testamento. Pero ¿de quién crees tú que está hablando? ¿Quién ascendió en lo alto? Cristo, ¿cierto? ¿Has leído el libro de Hechos? ¿Has leído cómo los apóstoles se quedaron mirando y 2 ángeles tuvieron que cachetearlos, casi, despabilarlos? Que quiten la mirada ahí, le está diciendo ese que ven que se va, así regresará un día. Mientras pónganse a chambear, les dijeron los ángeles. Ese fue el que ascendió a lo alto. Llevó a un gran número de cautivos. ¿Te das cuenta? Seguimos siendo cautivos, pero ya no al pecado. Somos cautivos como Pablo se ve cautivo y por lo cual se llama un prisionero del Señor. Somos cautivos ahora de los cielos. Somos ciudadanos de un reino celestial. Nuestras mentes están siendo llevadas cautivas a Cristo, en conformidad a Cristo. De ese tipo de cautividad está hablando ahora. Eso es parte de lo que Cristo vino a hacer. Nos cambió nuestra identidad. Y luego continúa diciendo, versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Obviamente está usando un lenguaje muy poético. No empecemos a sacar doctrinas fumadas de estas declaraciones. No está hablando de que bajó ahí a predicar a demonios o a personas que no habían rendido su vida a Dios o que no tenían fe en Dios. Simplemente lo que está diciendo, bajó aquí a la tierra de los mortales, la cual habitamos tú y yo. Esas son las profundidades de la tierra para Dios, porque su morada, ¿dónde es? En los cielos. Esta no es su casa, esta no es su morada, pero se plació en venir a nuestra morada. Para eso, en la perspectiva divina, esas son como las profundidades de un abismo, donde todo estaba roto, donde no había unidad, donde no había amor, donde no había temor de Dios.
Ahí bajó Cristo a esos lugares para tener un encuentro contigo, para tener un encuentro conmigo. Porque lo necesitábamos y era la única forma de encontrar reconciliación con Dios. Nosotros no podíamos alcanzar a Dios. Nuestras formas eran corruptas, eran insuficientes, eran vanas, eran perversas. Dios tuvo que venir. Ese es el Evangelio. Aquí estás viendo una forma de lenguaje que nos está explicando lo que Cristo hizo. Él descendió, el que era en forma de Dios, no consideró de forma alguna ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Vino, habitó con los mortales, el inmortal habitando con los mortales. ¿Para qué? Para darnos vida, para traer esperanza, la esperanza de la que hemos estado leyendo ya en estos pasajes. Para crear un pueblo, una nueva creación en Cristo, para dar su vida en rescate por nuestros pecados. Yo no sé dónde estás parado hoy con respecto a estas realidades. Yo no sé si sigues esclavo a la esclavitud del pecado esta mañana. Yo no sé cuáles son tus inclinaciones pecaminosas. Yo no sé cuáles son las cosas que te apartan de Dios esta mañana. Cuáles son tus pasiones y deseos que has puesto por encima de Dios. Pero la gracia y la misericordia pueden llegar a tu vida hoy si reconoces que necesitas que ese Cristo que descendió descienda en tu lugar, descienda por ti y lleve la ira por el pecado que tú merecías. Pague tus transgresiones en esa cruz al ser clavado por ellas. Lleve la ira santa de un Dios santo airado por el pecado. Esa es la única forma de ser reconciliados con Dios. Esa es la única forma de poder vivir la piedad, las cosas de las cuales hemos hablado y que Pablo dice que es un llamado el cual tenemos que estar buscando considerar. Si aún no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, como el Señor de tu vida, como aquel que da su vida en rescate por tu alma, este es el momento. Hoy es el día de la salvación. Lo único que tienes que hacer son dos cosas. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de pensar que tú podías encontrar una forma de acercarte a Dios. Arrepiéntete de pensar que tus buenas obras te contaban como justicia. Arrepiéntete. La única obra que cuenta como justicia es la obra de aquel que descendió y que fue exaltado y resucitó al tercer día después de haber muerto en una cruz y ascendió. ¿Y eso qué significa? Que llevó junto con él varios cautivos y que sigue llevando nuestra mente cautiva a su persona para que vivamos para su gloria, para que proclamemos sus bondades a un mundo que lo odia y que no le conoce. Amén. Hoy es el día de la salvación. Hoy puedes ser salvo de la ira venidera. Lo único que necesitas es creer esta verdad, que Cristo, el que descendió, ahora ha ascendido y está sentado a la diestra de su Padre. Y es lo que dice. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo en todo. Iglesia, ese es Cristo. Ese es Cristo. ¿A fin de qué? A fin de capacitar. En el 11. Y Él dio a algunos a ser apóstoles. Aquí tiene que ver con la siguiente parte. Tenemos diversidad de responsabilidades. Una vez que eso es verdad en tu vida, una vez que Cristo te salvó, una vez que Él es tu Señor, tu Salvador, ahora tú eres parte de una familia. Ahora Él te adopta como un hijo de su Padre. Y ahora esa nueva identidad de hijo te lleva a servir a otros. Así como Él vino a servir, ahora quiere que nosotros le imitemos en esa verdad, en esa acción. ¿Y cómo quiere que lo hagamos? De diferentes formas. Tenemos diversas responsabilidades. Dios no te salvó nada más como para esperar el día del regreso de Cristo, el día del juicio final. No, mientras llega ese día, quiere que pongas tus ojos en Él y que trabajes para Él, que vivas para su gloria. Y que lo hagas primeramente en el contexto de una iglesia local sana que busca glorificar
su nombre. Y eso es lo que encontramos en versículo 11. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué le dio Dios a su iglesia? Diversidad de dones, ¿cierto? No todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos maestros. Obviamente aquí faltan más cosas que Dios ha dado a su iglesia, pero quiso escoger algunos elementos, algunos perfiles de ministerio para que entendamos que hay diversidad de dones y que hay una responsabilidad en nosotros si en verdad hemos sido llamados. Que yo caigo en alguna categoría que complementa a un cuerpo. Pero es importante que entienda y que tenga contentamiento en medio de ese llamado. El contentamiento, iglesia, es central para encontrar la unidad, ¿sabes? Si no estoy contento con lo que Dios me está permitiendo hacer para servir a su iglesia, no voy a servir a la iglesia. Tal vez voy a hacer lo que se ve bien, tal vez voy a hacer eso que cumplió una meta, y tal vez va a edificar a la iglesia porque otra vez Dios obra no por los hombres, sino a pesar de los hombres, a pesar de nuestra motivación al servir. Pero tú no vas a crecer. Y Dios usa el servicio para que sigamos creciendo en Él, ¿sabes? Esa es una forma en la que prueba nuestro carácter. Es la mejor forma de probar el carácter, el servicio. Todos nos vemos muy bonitos tras bambalinas viendo cómo los demás sirven, ¿cierto o no? No tenemos problemas con nadie, nos llevamos muy bien. Y apenas nos hacemos miembros, en el caso de Iglesia Vida Vertical, para poder servir en un ministerio tienes que hacerte un miembro. Y empiezo a servir y ahí empiezan a apretar los botones, ¿cierto? Ahí se empieza a poner la presión de la olla, ¿cierto o no? Y entonces ahí es cuando empiezo a dudar, ¿es esto una iglesia sana? ¿Es esta la iglesia que yo estaba buscando? ¿Es esta en verdad una iglesia bíblica? ¿Por qué? Porque no queremos eso. Estamos acostumbrados a que todo sea fácil, que no sea incómodo, no tener que lidiar con personas, no tener que lidiar con situaciones. Dios no quiere eso. Ahí es donde Dios va a empezar a pegar con un marro más grande. ¿Por qué? Porque está conformándome a la imagen de Cristo. Y Él quiere que yo ejercite lo que ya vimos al inicio, mi paciencia, mi humildad. Que persevere en ello, que viva los unos a los otros. Amén. También creo que es importante mencionar en estos pasajes que yo solo no puedo hacer iglesia, ¿cierto? Creo que es bien implícito en la declaración. Dios dio esto, Dios dio esto, Dios dio el otro. Si yo esta mañana me voy a mi casa y me encierro con mi Biblia y mi familia, somos una forma de iglesia, pero no somos toda la extensión de la iglesia. Porque es en toda la extensión de la iglesia que Dios da estas cosas, no nada más en un grupito de 5 ahí encerrados con sus Biblias. ¿Ok? No todas, en mi casa coincide que yo soy un pastor y ahí veríamos un perfil de ese llamado. ¿Ok? Pero la mayoría de ustedes, por ejemplo, no tienen un pastor en casa, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que necesitas unirte a un cuerpo que sí lo tenga. Y lo mismo los demás perfiles que vemos aquí. ¿De qué apóstol está hablando? De los apóstoles de Jesucristo, obviamente. Aquí Pablo sigue vivo, aquí muchos apóstoles siguen vivos. Después de que se acaban esos 12, cuando digo se acaban, cuando Dios los ha llamado a su presencia, ahí acabó el apostolado, también lo tenemos que aclarar. Para aquellos que piensan que hasta a la fecha de nuestros días sigue habiendo apóstoles, ya no hay apóstoles. Una marca de un apóstol de Jesucristo es que conocieron al Cristo cuando caminó en esta tierra. Y si no lo conocieron mientras caminó en esta tierra, no calificas como un apóstol. Es muy importante entender esto y lo comento porque tristemente vivimos en un mundo de muchas religiones falsas, de muchas sectas del cristianismo en donde muchos se dicen llamar apóstoles. Eso ya expiró. Eso nada más fue para 13 lugares en la iglesia primitiva. Y después, claro, nos siguen beneficiando, ¿cierto? ¿Qué es lo que estudiamos? La doctrina de los apóstoles. Seguimos siendo beneficiarios de cómo Dios los usó para hablar las verdades
de la revelación divina. Pero eso no significa que que seguimos contando con ese perfil. Pero los demás, sí, evangelistas, pastores y maestros. Profetas lo podemos usar en el contexto de que nosotros somos algo así como profetas, si lo quieres ver así. Cuando hablamos los oráculos de Dios, cuando hablamos las verdades del Evangelio, cuando profetizamos el Evangelio mismo, que es un mensaje que no nos inventamos, que ya está ahí, que de hecho acabamos de leer de él en versículos 4 al 6. Eso profetizamos, Cristo crucificado. Eso profetizamos, el llamado de arrepentimiento y fe en su nombre. Amén. Entonces vemos eso, tenemos diversidad de responsabilidades. ¿Con qué fin? Aquí está, nos lo da, hasta así nos lo dice. ¿A fin de? ¿Qué dice el 12? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Iglesia, mi trabajo termina y empieza tu trabajo. No sé si se entienda. Ahorita yo estoy discipulando, estoy enseñando, estoy tratando de mostrarte las verdades reveladas en la palabra de Dios, lo que significan las cosas, darte algunos ejemplos de cómo vivir la fe. Pero después, ahí se acaba mi trabajo. Tal vez hay otros contextos de discipulado. Claro, tenemos reuniones de hombres, tenemos los miércoles de oración, tenemos otros tipos de contextos. Pero después, ¿a quién le toca trabajar? Digo, a todos, ¿no? A mí también. Yo tengo que seguir trabajando y viviendo las implicaciones del Evangelio en mi propia vida, con mi familia, con aquellos círculos en los que me rodeo. Pero después ya es tu chamba. O sea, yo hago mi trabajo para que tú seas capacitado, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Lo dice después. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, tu primer llamado, una vez que entiendes cosas de la verdad, una vez que entiendes la sana doctrina y has entendido cómo aplicarla en tu vida, es servir a este cuerpo. Si tienes doctrina, pero no la estás usando para servir a este cuerpo local, no has entendido nada. Si entiendes muchas cosas de la doctrina reformada y las doctrinas de la gracia y el tulip y muchas cosas que suenan muy rimbombantes, pero no las usas para servir al cuerpo, para cumplir la obra del ministerio y llamar a otros al arrepentimiento y fe en Cristo, entonces, ¿de qué sirvió toda la capacitación? ¿De qué sirvió los entrenamientos? ¿De qué sirvió los discipulados? Tú tienes un llamado. Y ya lo dijimos, todo cristiano es un misionero o un impostor. Todo cristiano edifica al cuerpo o es un miembro enfermo de ese cuerpo. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Sientes el peso del llamado? ¿De jugar tu rol dentro del cuerpo local de creyentes? Y si sí, ¿cómo se ve eso? ¿O qué pasos vas a dar en acción para verte unido a un cuerpo y hacer a este cuerpo más sano, más vibrante, más santo, más conformado a la imagen de Cristo? Y entonces cumplir el propósito por el cual has sido equipado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa. Muchos de ustedes no saben, pero yo voy a pronto, si Dios nos da gracia y favor, tomar un sabático de 3 meses. Suena raro, ¿no? Un año sabático de 3 meses. Pues, está bien. Pero bueno, son 3 meses. Y en ese contexto, la obra tendría que continuar. No tendría que pasar nada. Porque han sido 7 años de discipulado, 7 años de invertir en los corazones, de llamar y exhortar y predicar y proclamar y corregir. Y 3 meses no deberían de traer ningún desbalance a este cuerpo. Porque ustedes tienen un llamado. Ese es tu llamado. Edificar a la iglesia, edificar al cuerpo. Si se va el pastor, que se vaya. Si que es la voluntad de Dios, no regresa, no sé, porque me llamó a su presencia, no pasa nada. Ustedes tienen un llamado, edificar al cuerpo de Cristo. Dios se encarga de lo demás. Dios se va a encargar de poner otro pastor. Tenemos una familia de iglesia, seguramente ellos se involucrarían en algo así. Claro, no estoy profetizando nada.
pero son posibilidades, ¿cierto? Y es importante que entendamos estas cosas. Porque si entendemos estas cosas, aquí no pasó nada. ¿Sí me explico? Muy importante, iglesia. Una iglesia saludable se caracteriza por la diversidad espiritual. Tenemos diversos dones, tenemos diversas responsabilidades. ¿Amén? Y la esperanza es que tú vas a encontrar contentamiento en la etapa o en el periodo en el que te encuentras para hacer tu mejor trabajo en cumplir con esa responsabilidad y en ello glorificar a Dios en tu vida. Amén. Vamos al último subénfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 13 al 16, en donde veremos esto, que una iglesia saludable se caracteriza por la madurez espiritual. Una iglesia saludable se caracteriza por la madurez espiritual. Queremos eso. Queremos ser maduros espirituales. Amén. No queremos vernos como infantes. No queremos vernos como bebés que necesitan lechita, ¿cierto? No que sea malo eso por un periodo, se necesita. Todo empieza con lechita, pero después transiciona a papillas y luego a otras formas de alimentación espiritual para que el cuerpo crezca sano, fuerte y listo para la obra del ministerio que Dios ha propuesto para avanzar su plan redentor a través de la vida de su iglesia. Amén. Y esa madurez espiritual, la madurez espiritual implica primeramente semejanza de Cristo, y eso lo vemos en versículo 13, donde dice esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. ¿Quieres definir cómo se ve una iglesia madura? ¿Cómo reflejan a Cristo? ¿Cómo son cristianos? ¿Cómo son pequeños Cristos en su forma de tratarse los unos a los otros, en su forma de servir los unos a los otros, en su forma de sacrificar cosas para avanzar el plan redentor, para considerar el interés de otros antes que el nuestro? ¿Cómo es que tienen la mente de Cristo a la hora de abordar temas, a la hora de abordar una diferencia? Nada malo con que haya diferencias. Nada malo con que haya algo que no te cuadre de cómo hacemos lo que hacemos o por qué lo hacemos. ¿Cómo lo abordas? Hay una actitud humilde, hay misericordia, hay una actitud enseñable y abierta a la corrección. Eso representa a Cristo. Cuando vivimos para su gloria, tratamos de modelar su carácter en nuestras vidas. La madurez implica semejanza al Hijo de Dios. Por eso les decía hace un momento, no hay tregua. Omar cada vez se tiene que parecer menos al Omar antes de Cristo y más a Cristo. Y si eso no está sucediendo de una manera regular, prudente, constante, que se ve que está avanzando la cosa, hay un problema con Omar. Y así con cada uno de nosotros. Tenemos que perseverar en la gracia, iglesia. Tenemos que perseverar en la fe. La fe no es una carrera de 100 metros de velocidad. Ya lo hemos dicho, lo vimos en la serie de Hebreos, me parece. Es un maratón. ¿Qué es un maratón? Es largo, es pesado, demanda mucha constancia, mucha disciplina. Y no quita los ojos de la meta, no se queda parado o se hace a un lado en el camino. Aunque sea gatas, pero vamos hacia la misma meta. Y lo vivimos en comunidad, amén. Ya hemos hablado de eso. La fe no es para el llanero solitario, la fe no es para el cristiano ninja que quiere pasar por desapercibido. La fe es para aquellos que quieren ser incomodados, que quieren ser estorbados por otros. ¿Quieres ser estorbado esta mañana, iglesia? Más te vale que lo quieras si te quieres parecer a Cristo. Porque si alguien fue incomodado en gran manera, fueron los primeros 12 discípulos. Sus vidas, esos 3 años, no creas que fue todo color de rosas. Fueron súper incomodados.
Imagínate vivir con el Dios hombre, el perfecto, no ver nada de error y ponerlo en contraste con todo lo que ellos eran y representaban. Debió haber sido muy frustrante. A veces pensamos, me hubiera gustado vivir el tiempo de los apóstoles y haber estado con Jesús. No sabes lo que estás diciendo. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Aparte, Dios nos quiso en este tiempo. Encontremos contentamiento en ello. Amén. La madurez implica estabilidad doctrinal, versículos 13 al 14. Vamos a leerlos nuevamente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Tiene que ver con conocimiento, ¿te das cuenta? Todos tenemos que llevar a ese conocimiento, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La iglesia, no que quiera hacer un comercial, pero lo voy a hacer. Lo hice en la oración pastoral. Y lo quiero hacer también desde el púlpito. Y no que sea el único medio de gracia a través del cual vamos a aprender cosas, pero si nos ves poniendo tanto cuidado al ministerio de teología práctica, a los podcasts, es porque en verdad creo que están supliendo una pieza del rompecabezas que nuestra iglesia necesita, para que aprendamos a través de esas charlas cómo aterrizar la teología de manera práctica, para que todos lleguemos a la unidad del entendimiento de lo que significan las cosas que decimos creer. Pero si tú piensas que es opcional, si tú piensas que Omar y los que están en esos videos pueden tener su versión de las cosas, sus ideas de cómo aterrizar la doctrina, pero tú puedes tener una alternativa distinta, te falta humildad, te falta mansedumbre, te falta madurez espiritual. Porque no estamos haciendo eso porque no tengamos otras cosas que hacer. Créeme que es arduo. No creas que es porque nos queremos hacer famosos influencers del YouTube, no. Queremos bendecir a la iglesia. Queremos que la iglesia sea edificada. Y si tú escuchas uno de esos podcasts y al final tus conclusiones son, no estoy de acuerdo, no me gusta lo que escucho, bueno, pues dialoguemos. Primero que nada, es la primera invitación que te quiero hacer. Acércate. Dinos en qué no estás de acuerdo. Dinos dónde tenemos que crecer. Tal vez hay algo en lo que necesitamos crecer o que no hemos visto de la doctrina o de los pasajes o de los principios que hemos tratado de aterrizar en el episodio. Pero si nada más no es que yo tengo mi versión, no es que yo llego a otro entendimiento, entonces vamos a tener que decir que tú eres un apóstol, eres un profeta, eres un evangelista, un pastor y un maestro, todo al mismo tiempo. Y no necesitas a la iglesia, ni esta ni ninguna otra, porque tú te la sabes de todas. Y no sé por qué Dios no te ha puesto en lugares de tanta influencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahí hay un problema. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser enseñables. Tenemos que encontrar la unidad para que nuestra iglesia sea madura. ¿Por qué? Porque si hay algo que están aplicando en esos podcasts de un principio de la palabra de Dios y después viene el caos, que va a venir, te lo prometo, va a venir, porque vamos a seguir proclamando a Cristo y vamos a seguir llamando a la santidad, al arrepentimiento, a la fe. La esperanza es que toda la iglesia va a ser así de, no, aquí no hay ningún problema. Y lo único que tiene que hacer la iglesia es llamar al arrepentimiento, con la esperanza de que el que es de la fe se arrepienta. Y que cuando la persona diga, no, es que así no se aplica, no, sí se aplica. Es el episodio tal, escúchalo. Así es como tienes que vivir eso, así es como tienes que ver las cosas. Son recursos. No los tomes como, son opcional. Aún yo te podría decir esto,
estás pecando si no has estado escuchando todos los podcasts. Estás menospreciando lo que Dios quiere traer a tu vida a través de los esfuerzos ministeriales que edifican a la iglesia. Arrepiéntete. También pecas cuando no vienes un domingo por X, Y, Z, justificable o no, y no escuchas el sermón en las redes que se suben la semana. Hay pecado en ti, hay pereza espiritual. Estás subestimando los medios de gracia que Dios ha preparado para este cuerpo en particular y que quiere que todos estemos bien informados para que todos lleguemos a la unidad y a la estabilidad doctrinal, que es lo que vemos en estos pasajes. Ese es el corazón de Dios. Él quiere estabilidad doctrinal, Él quiere madurez espiritual, y esa no la vamos a encontrar tú orando allá en tu casa con tu Biblia y yo orando por acá con mi Biblia. Tenemos que tener consensos, tenemos que ver las cosas igual, tenemos que aterrizar la doctrina de la misma manera, y si eso no sucede, esta iglesia no va a ser madura, esta iglesia no va a ser unida, y esta iglesia no va a ser de impacto para avanzar el plan redentor. ¿Sí se entiende eso, iglesia? Muy importante que lo entiendas. La madurez implica la verdad ligada al amor, versículo 15 al 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La madurez implica la verdad ligada al amor. Todo en amor, iglesia. El amor es lo que entreteje todo, dice Pablo en Colosenses. Es el que une todo. Es la doctrina, la aplicación de la doctrina, las formas, todo lo que podamos hacer que se vea bien y espiritual en la iglesia. Si no hay amor, ¿qué dice 1 Corintios? Nada somos, nada tenemos. Pero si hay amor, entonces estas cosas tienen su relevancia, ¿cierto? Tienen su misión, cumplen su propósito. Tenemos que amarnos, iglesia. Y yo sé que suena una exhortación muy vaga, amémonos. Pero a veces esas exhortaciones vagas no las queremos escuchar. Nos resistimos a amar. Que nos amamos más a nosotros mismos. Pensamos que sabemos mejor, pensamos que podemos hacer las cosas mejor, pensamos que tenemos una mejor forma, una mejor alternativa. Eso es orgullo, eso no es amor. Amén. Y por último, la madurez implica contribución, y es lo que dice el último versículo, lo voy a volver a leer. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Un cuerpo sano tiene miembros sanos, ¿cierto o no? Un miembro no sano desajusta, lo vimos al inicio, al cuerpo, lo desbalancea, lo desequilibra y trae complicaciones a otras extremidades del cuerpo. Pero cuando estamos haciendo nuestra chamba, nuestra parte, lo que a mí me toca, como decimos por ahí, cuando pongo mi granito de arena, híjole, ¿quién para ese cuerpo? ¿Quién lo para? Ese cuerpo es imparable, y no porque el poder venga de nosotros. Creo que tenemos que traer implícito todo lo que ya dijimos antes, porque Dios empodera al cuerpo, porque Dios fortalece el cuerpo en el hombre interior, en el poder de su Santo Espíritu, porque ese cuerpo se somete a la voluntad de Dios a través de las cosas que Dios nos ha dado para crecer en la fe, para que el cuerpo se vea unido, se vea fortalecido, se vea sano. Iglesia, nos encanta la idea de una iglesia sana, ¿cierto o no? Nos preocupa la idea muchas de las veces de que mi iglesia no sea sana. Y a veces como que nos enfocamos en el árbol con esa idea y nos perdemos el bosque. Y se me olvida que parte del proceso de que mi iglesia sea sana es que yo sea sano. Es que yo haga mi parte en el proceso. Es que yo
no menosprecie nada de lo que me va a ayudar a crecer hacia la madurez, hacia la estatura de ese varón perfecto. Si mientras yo hago eso, aún la iglesia no se ve sana, yo no debería preocuparme tanto, porque yo ya estoy haciendo mi parte. Preocupado debería estar cuando me estoy enfocando en todo lo que no se ve sano, y encima de eso, yo tampoco me veo sano. Ahí sí hay un gran problema. Hay una ceguera espiritual profunda en ese corazón. Espero no seamos tú y yo, Iglesia Vida Vertical. Espero que si Dios se complace en esta iglesia, es porque es un cuerpo sano y porque cada elemento de ese cuerpo está haciendo y jugando su rol esencial para que el cuerpo se vea unido. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que es confrontador, me confronta, Señor. Y yo confieso de una vez que hay muchas cosas de lo que vimos hoy que me cuestan. Hay cosas que están reveladas y que están tan claras, Señor, en tu palabra, que con toda esa claridad a veces no es suficiente para mi alma. Mi alma se resiste en muchas direcciones a vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio. Perdóname. Ayúdame, ayuda a cualquiera de mis hermanos y hermanas que estén parados ahí. Ayúdalos a recordar que no es en nuestras fuerzas, que es en el poder de tu Espíritu, que es a través de la influencia de tu palabra, Señor. Que es entre más estemos expuestos a tus medios de gracia y a la gracia que tú quieres derramar a través de esos medios, que nuestros corazones serán influenciados y transformados más y más hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, Señor. Y entonces sí, este cuerpo madure y crezca en la unidad que el Espíritu trae, Señor. Y que esa unidad se pueda ver reflejada en la forma en la que servimos los unos a los otros, en la forma en la que anunciamos las verdades de Cristo en nuestras vidas y en la forma en la que proclamamos el Evangelio. Perdónanos, Padre, porque en muchas direcciones somos un miembro enfermo. Ayúdanos, Señor, a tratar esos temas, esos asuntos que no nos permiten ser más sanos, para poder complementar mejor al cuerpo y poder colaborar y poder hacerlo más fuerte, más maduro, más digno del llamado que has hecho para este cuerpo, tu Iglesia Vida Vertical. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.